¿Está la democracia estadounidense en peligro? No hace falta ser muy avispado para intuir que algo pasa. Durante décadas, Estados Unidos se ha proclamado como la cuna de la libertad, el hogar del voto sagrado y la democracia con mayúsculas, pero ¿qué pasa cuando el país que presume de repartir carnets de demócratas se mira al espejo y la imagen empieza a verse borrosa? ¿Está Estados Unidos perdiendo calidad democrática? ¿Puede llegar a convertirse en una dictadura? Pues ahora lo vamos a ver. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una democracia y qué es una dictadura. Una democracia es un sistema político en el que el poder emana de la ciudadanía, es decir, existen elecciones libres y competitivas, hay división de poderes, se garantizan las libertades civiles y existen mecanismos de control y rendición de cuentas que garantizan que ningún líder pueda imponerse sin límites. Por otro lado, una dictadura concentra el poder en manos de una persona o un grupo reducido, elimina o manipula las elecciones, restringe los derechos fundamentales y desmantela todos los contrapesos institucionales. Pero no vivimos en un mundo en el que solo existen el blanco y el negro. Entre ambos sistemas existen zonas grises. Hablamos de regímenes híbridos, democracias erosionadas, autocracias selectivas y otros tipos de modelos parecidos, que son, precisamente, el terreno en el que hoy se está jugando el futuro de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido ampliamente considerado como el primer Estado-nación moderno que llevó la democracia a las instituciones. Desde su fundación en 1789, es un país que se ha organizado con un sistema basado en la soberanía del pueblo, la representación política y una separación de poderes que presumía de ser muy efectiva. Hasta hace relativamente poco nadie ha dudado de que las elecciones estadounidenses, que se producían de forma regular, eran libres. De hecho, el modelo de sistema democrático liberal estadounidense era una de las patas del banco que se usaron en la Guerra Fría para combatir las ideas del comunismo soviético. Vente a nuestro equipo, tontorrón, que así serás libre, podrás votar y así decidir tu futuro. Con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial y el patio de recreo era suyo. Estados Unidos era, para bien o para mal, la policía del mundo. Y la democracia liberal el mejor campo de juego posible. En los años 90 y principios de los 2000, el modelo socioeconómico estadounidense era visto como el destino inevitable del mundo, la panacea absoluta, vamos. De hecho, un señor llamado Francis Fukuyama llegó a decir que este modelo socioeconómico era el fin de la historia. Pero mientras Washington celebraba el fin de la historia, China demostró que era posible prosperar económicamente sin democracia liberal. Este autoritarismo con mercado demostró que desarrollo económico y democracia no son inseparables, y por eso mismo, aunque la economía estadounidense siga siendo la más grande del mundo, eso no impide que no pueda existir un dictador en la Casa Blanca. El ascenso chino fue un brutal espejo que reflejó los problemas de la democracia, pero los problemas de Estados Unidos venían de dentro. Polarización política extrema, instituciones capturadas por intereses económicos particulares, pérdida de la confianza ciudadana, desigualdad y crisis de legitimidad. Todo esto comenzó a agravarse durante las últimas décadas, pero que nadie se engañe, la democracia estadounidense nunca fue perfecta. El racismo estructural, el enorme poder de los lobbies o las violaciones de los derechos humanos en lugares como Guantánamo son ejemplos de ello. Ahora bien, ¿qué ha cambiado en los últimos años? En los últimos años hay muchos análisis que apuntan a que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia imperfecta y se está convirtiendo en una anocracia, es decir, un régimen híbrido a medio camino entre una democracia y una autocracia. En primer lugar tenemos a los índices de democracia. Estos índices son llevados a cabo por fundaciones privadas o públicas sin ánimo de lucro, pero generalmente de países occidentales. Por eso mismo, aunque gran parte de ellos sean rigurosos, también se les puede presumir un sesgo cultural pro-occidental. A pesar de esto, la mayoría de índices más reputados han notificado una bajada notable en la calidad democrática estadounidense. El respetado índice Polity, del Center for Systemic Peace, degradó a Estados Unidos de la máxima puntuación democrática, de +10, a +5, en 2020, clasificándolo como anocracia por primera vez. Esto fue insólito. El índice de The Economist Intelligence Unit registró una bajada desde 2015 del 8,05 hasta el 7,85 en 2024. El Biden Institute califica a los Estados Unidos como un país con un descenso estadísticamente significativo en la calidad democrática en la última década. Así que, por aquí, tenemos malas noticias. También tenemos organizaciones intergubernamentales que estudian el nivel democrático de los países, como el IDEA. Su medición, mediante el Global State of Democracy, también ha detectado un deterioro sostenido en varios de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense: el funcionamiento del gobierno representativo, la imparcialidad judicial y las garantías de derechos fundamentales. Aunque Estados Unidos continúa apareciendo en la franja alta del índice, la tendencia descendente es clara y prolongada.
Por supuesto, también tenemos a académicos, como sociólogos o politólogos, que han estudiado la situación. Steven Levitsky, coautor de Cómo mueren las democracias, sostiene que Estados Unidos ya no es una democracia plena, pues se ha cruzado el umbral donde el gobierno castiga la disidencia y ataca a quienes protestan, algo incompatible con una democracia funcional. En todos estos análisis se relata cómo Estados Unidos ha sido afectado en todos o algunos de estos indicadores: la transferencia pacífica del poder, la confianza en las elecciones, el control legislativo, la independencia judicial, el desmantelamiento de las instituciones, la intolerancia, la polarización, la libertad de prensa, el derecho de protesta y la desigualdad en el acceso al poder y a la voz política. Y es que tenemos ejemplos reales, muy pero que muy claros, que pueden ilustrar cómo estos indicadores poco a poco se están yendo al garete. Por ejemplo, respecto a la transferencia pacífica del poder, el asalto al Capitolio fue de todo menos una transferencia pacífica del poder. Quizás ha sido el ataque a la democracia más simbólico que hayamos podido ver nunca en Estados Unidos. Este asunto, que dejó varios muertos y buscó invalidar la presidencia de Biden, no terminó ahí. Siguió después de la reelección de Trump y este llegó a conceder indultos generalizados a los asaltantes condenados para reescribir el relato. Por otro lado, respecto a la confianza en las elecciones, pues también empezó a irse a la porra en la era Trump, cuando este instauró la narrativa de que las elecciones de 2020 habían sido manipuladas. Millones de ciudadanos continúan creyendo en esa versión, pese a que no se ha encontrado ninguna prueba. Este fenómeno ha socavado profundamente la legitimidad percibida del proceso electoral. Y ojo, porque realmente la desconfianza electoral nació con Hillary Clinton, cuestionando la injerencia extranjera, especialmente rusa, en el proceso electoral. Eso sí, sin negar el resultado ni la legitimidad de Donald Trump. Por otro lado, tenemos el control legislativo. El Congreso es uno de los grandes puntos débiles de la democracia estadounidense. Y esto no es únicamente culpa de Trump. Cuando un partido controla ambas cámaras, como hicieron los demócratas en 2021 y 2022, puede sacar adelante reformas sin grandes obstáculos. Pero cuando el poder está dividido, la supervisión prácticamente desaparece. Esto se vio clarísimo tras el asalto al Capitolio. Aunque Trump fue sometido a un juicio político por incitar a la insurrección, 43 de los 50 senadores republicanos votaron para absolverlo. A esto hay que sumar un problema estructural. El propio diseño del Congreso favorece el bloqueo. El Senado, por ejemplo, permite que una minoría pueda paralizar casi cualquier ley mediante tácticas como el filibuster, el obstruccionismo, y muchas decisiones requieren mayorías cualificadas que hoy son casi imposibles de alcanzar. Debido al constante bloqueo en el Parlamento, Trump está gobernando a base de decretos y el poder legislativo está quedando relegado a un papel mucho menor. Luego tenemos la independencia judicial, y es que ya desde su primer mandato Trump priorizó, como ninguna otra presidencia reciente, el nombramiento de jueces conservadores en todas las instancias posibles. De hecho, en la Corte Suprema consolidó una supermayoría conservadora con 6 jueces de perfil conservador frente a 3 más progresistas. Además, esta Corte Suprema afín, al expandir los poderes presidenciales exclusivos, ha permitido que Trump concentre un poder ejecutivo sin precedentes, debilitando también al Congreso. También nombró abogados conservadores militantes del movimiento Federalist Society en puestos judiciales clave. Y claro, esto nos lleva a un desmantelamiento de las instituciones. Pero no ha sido únicamente en la justicia donde Trump ha nombrado cargos afines. Lo ha hecho también donde ha podido. Al comenzar la legislatura sustituyó al director del FBI y al fiscal general por Kash Patel y Pam Bondi, figuras alineadas con su agenda política. También se encargó de hacer purgas en el Pentágono y en las universidades. A esto hay que sumarle la herramienta que Trump sacó de la chistera para ahorrar y recortar en la administración pública, el Dodge. Eso sí, aún no están claras las cifras de ese ahorro, pero algunos expertos reportan que los recortes han afectado la capacidad de agencias estratégicas como la agencia nuclear. Luego está el tema de la intolerancia, y es que aquí es donde Trump está sacando la artillería pesada. La política anti-inmigración está siendo utilizada por él como un elemento generador de odio y de control. Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump declaró que Estados Unidos estaba sufriendo una invasión migratoria, y usó esa excusa para cerrar los puertos de entrada a los solicitantes de asilo. Ha intentado castigar a las ciudades santuario, quitando el dinero federal a estas localidades y a los estados que no cooperen con su política. También ha amplificado bulos racistas, como los rumores que circularon sobre inmigrantes haitianos cometiendo crímenes en masa. Pero el culmen del ataque a la democracia por parte de Trump viene de la mano del ICE, una herramienta de represión masiva que el presidente ha activado sin la aprobación del Congreso. Esta agencia tiene como objetivo localizar, vigilar, detener y deportar a inmigrantes en situación ilegal, además de actuar contra activistas o grupos críticos. El ICE controla centros de detención en los que hay hacinamiento, falta de atención médica y maltratos documentados.
Muchas de sus acciones ocurren sin supervisión judicial fuerte, lo que ha permitido abusos y un uso político de la agencia. Y por supuesto, tenemos que hablar de la polarización, y es que la polarización es hoy uno de los ejes centrales que explican la fragilidad democrática de Estados Unidos. No es un fenómeno nuevo, lleva décadas gestándose, pero Donald Trump ha sabido explotar y profundizar esas grietas como ningún presidente anterior. Su retórica divide de manera sistemática el país en dos bandos irreconciliables: patriotas contra enemigos internos. Esto no se traduce solo en discursos, hay datos muy duros detrás. Según el Pew Research Center, en 2024, más del 80% de los votantes republicanos consideraban que los demócratas eran una amenaza para el país y viceversa. Antes decíamos que la libertad de prensa y el libre pensamiento eran el pilar de una democracia, y una de las primeras dianas del trumpismo ha sido precisamente el ecosistema mediático y académico. Trump ha vetado el acceso de agencias como Associated Press y Reuters a ruedas de prensa de la Casa Blanca y del Pentágono. Además, ha emprendido demandas judiciales contra medios críticos, como el ABC News, forzándolos a costosos litigios que muchas veces se saldan con acuerdos económicos para evitar procesos largos. Todo esto ha generado un clima de enorme desinformación. En paralelo, ha atacado a las universidades y centros de investigación, acusándolos de adoctrinar a los jóvenes con ideología woke. Ha retirado fondos federales a instituciones académicas que no firman cláusulas de neutralidad ideológica redactadas por su administración y ha vetado el acceso a Estados Unidos a perfiles intelectuales críticos con su gobierno. ¿Y qué hay del derecho de protesta? Bueno, el presidente ha ordenado en varias ocasiones la intervención del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Guardia Nacional del país para disolver manifestaciones, como ocurrió en 2025 frente a la Casa Blanca durante las marchas contra las deportaciones masivas. Además, varios estados republicanos han aprobado leyes que endurecen drásticamente las penas para quienes bloqueen carreteras o participen en protestas no autorizadas. Y luego tenemos la desigualdad en el acceso al poder y a la voz política. Porque aunque Estados Unidos se presenta como un país de igualdad de oportunidades, en la práctica el acceso a la influencia política depende cada vez más del poder económico. Esto no es nuevo, pero el trumpismo ha reforzado la concentración de poder en manos de unos pocos magnates tecnológicos y financieros. Como podéis ver, hay ejemplos para rato. En definitiva, la democracia estadounidense ya estaba muy tocada antes de la llegada al poder de Donald Trump. El bloqueo institucional, la separación de poderes o la desigualdad en el acceso al poder no eran nuevas. Sin embargo, con la llegada de Trump el país se ha polarizado aún más y se han empezado a utilizar métodos autoritarios que no tienen nada que ver con el funcionamiento de una democracia mínimamente normal. La última pregunta que nos hacemos es: ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pues en Memorias de Pet no creemos que Estados Unidos esté cerca de convertirse en una dictadura. Sin embargo, poco a poco se va acercando a lo que podría llamarse una anocracia competitiva. En este tipo de sistemas existen elecciones regulares, pero con desequilibrios fuertes. Si Trump dinamita la separación de poderes y es capaz de perseguir a sus rivales políticos, aunque las elecciones sean libres sobre el papel, será él mismo quien condicione el resultado de estas y además podrá deslegitimarlas. En estos sistemas el gobierno también ejerce el control de los medios y de la justicia. Además, el sistema es propenso a conflictos internos o inestabilidad, ya que la autoridad no tiene el poder total sobre la población. Ejemplos de este tipo de anocracias podrían ser la Turquía de Erdogan o la Venezuela de Nicolás Maduro. Eso sí, Estados Unidos para nada está todavía ahí. Eso que quede muy claro. La democracia estadounidense tiene mucho camino que recorrer para llegar a los niveles de estos dos ejemplos. Así que de momento, tranquilidad, pero vigilancia. Ahora bien, ¿tú qué crees? ¿Crees que Estados Unidos podrá frenar esta deriva autoritaria o se convertirá tarde o temprano en una autocracia? Venga, nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará el curso que he hecho con Enrique Fonseca, del canal Solo Fonseca. Se llama La Cumbre, va sobre geopolítica y tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.